Bueno, muchachos, buenos días, tardes, noches. Bueno, acabo de pasar por su salón de preparaduría y bueno, me di cuenta que hay digamos, una angustia generalizada en cuanto al manejo de listas. Así que bueno, lo que les quiero decir es, bueno, no se preocupen. Ya después de la clase de los algoritmos de ordenamiento vamos a retomar un poquito el código para aclarar un poco de dudas, para ver entonces qué segmentos del código les resultan un poco extraños y bueno, tratar de resolver entre todos las dudas, ¿no? Aún así yo debería ir adelantando un poquito en cuanto a los videos, mostrándole algunas cosas que aunque no vamos a tocar en la teoría, sí es importante que sepan cómo manejarlas y que evidentemente les van a ayudar para el proyecto. Una de esas cosas que yo les quiero mostrar es precisamente el manejo de prototipos. Hasta ahora fíjense, ¿qué hice yo? Yo tenía mi registro, creé el nodo, tengo la función de crear, el insertar, tengo el imprimir y entonces en este caso tengo el bloque main donde hago las llamadas, o sea, nada tampoco del otro mundo. Eh, yo tengo formas, de alguna forma de optimizar este código. Una de esas formas es utilizando prototipos. Fíjense que hasta ahora como yo he trabajado con un esquema muy parecido a Pascal. Es decir, fíjense que cada una de las funciones que fueron implementadas en el pequeño código son desarrolladas justamente antes de ser invocadas. O sea, yo antes de invocar al crear lista, lo implementé arriba. Antes de insertar, implementé la función. Antes de imprimir, la implementé. Eso es un esquema muy tradicional, digamos, en Pascal. Yo no puedo invocar una función que no esté previamente implementada. En C funciona exactamente de la misma manera, como ya lo vimos en el código. Pero yo tengo formas de jugar un poco con eso. Y en este caso es utilizando precisamente prototipos. ¿Qué es un prototipo de función? Un prototipo de función no es más que un encabezado. Por ejemplo, parémonos en el caso del crear lista. ¿Cuál sería el prototipo de función del crear lista? Un prototipo es simplemente un esquema que me indica, bueno, qué me devuelve la función, cómo se llama la función y qué parámetros tiene si existiera el caso, ¿no? Si ustedes se fijan, bueno, el prototipo del crear lista es qué me devuelve la función, cómo se llama, qué parámetros tiene, ¿sí? Entonces el prototipo de la función crear lista es básicamente su encabezado, es la primera línea de la función. ¿Por qué? Porque me dice qué me devuelve, cómo se llama y qué parámetros tiene. Igual en el insertar en lista, ¿qué será el prototipo? ¿Será el encabezado? ¿Será simplemente la primera línea del código? ¿Qué me devuelve? ¿Cómo se llama? ¿Qué parámetros tiene la función? Entonces yo de alguna forma puedo indicarle a C, antes de hacer la implementación, cómo se van a llamar las funciones o los procedimientos, qué parámetros van a recibir y qué me van a devolver. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer algo como lo siguiente. Justamente después de definir la estructura, yo puedo hacer algo como esto. Fíjense. Coloco aquí el crear lista, coloco aquí el insertar, ¿sí? Y por abajo tengo el imprimir. ¿Okay? Ok, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Esto que yo estoy definiendo acá es precisamente lo que yo denomino los prototipos de las funciones o los encabezados. Fíjense que en principio entonces una función, o sea, o digamos el encabezado de una función o el prototipo de una función es simplemente la primera línea de la función, porque me indica qué me devuelve, cómo se llama la función y qué parámetros recibe. ¿Okay? ¿Qué ventaja tiene esto a nivel de C? O sea, que yo le indique a C, mira, existe un número de funciones, en este caso 3, hay dos que me devuelven un apuntador al tipo de estructura nodo, hay una que me devuelve void, una se llama crear lista, otra insertar, otra imprimir y reciben X cantidad de parámetros. Eso me da la ventaja de que previamente se va a conocer cómo se llaman las funciones, cuáles son los parámetros y qué me devuelven. Por tanto, la implementación puede ser colocada en cualquier parte del código. Específicamente, fíjense que yo puedo agarrar y decir, bueno, yo me voy a copiar todo el crear lista, el insertar y el imprimir. Y yo puedo implementar esas funciones justamente después del main. Ups, ya cometí un pequeño error. Déjenme entonces copiar todas las funciones, ¿sí? Y aquí las voy a pegar justamente después, ok. Fíjense que en este caso pareciera un poco raro, porque
yo tengo entonces mi función main, mi bloque principal main, y ese bloque principal entonces realiza una serie de llamadas a unas funciones, pero que no están implementadas antes, sino que están implementadas justamente después. Eso va a funcionar perfectamente. De hecho, si yo a nivel de la consola hago, vamos a pararme aquí en el desktop, aunque no, mentira, no es el desktop. Justamente tengo el código aquí, vamos a ver, ¿dónde estás? Lista con apuntadores, gcc, -wall, -error, -o salida, y en este caso eso se llama lista con apuntadores.c. ¿Okay? Él me va a devolver el control de la consola porque él perfectamente va a compilar. Cuando yo ejecute salida, fíjense que el resultado es el mismo. ¿Qué ocurre aquí? Como yo previamente le estoy indicando a C cómo se llaman las funciones, qué parámetros reciben y qué me devuelven, la implementación puede estar contenida en cualquier parte del código. Usar prototipos es usual en C. Yo en particular, a pesar de que yo utilice los prototipos, yo siempre los incluyo antes del main. O sea, las implementaciones siempre van antes del main. Después, más adelante, vamos a ver otros casos. Pero ¿qué ventajas tiene utilizar prototipos? Bueno, que yo de repente, en algún momento del código, me acuerdo que tengo que implementar una función, o bien de repente me doy cuenta que necesito picar un procedimiento y entonces tengo que invocar otra función que todavía no he creado, etc. Yo simplemente agrego el prototipo aquí arriba, coloco la función implementada donde yo lo desee y eso me va a compilar, ¿okay? Sin preocuparme mucho en el orden, en el sentido de que, bueno, yo tengo que implementar una función antes de invocarla. Esa, entre otras cosas, es una de las principales utilidades de los prototipos. Más adelante vamos a ver que yo también puedo utilizar los prototipos para el manejo de las librerías y particularmente cuando esté trabajando con multiarchivos. Pero por ahora me interesa que se queden con este manejo. Entonces saben que pueden utilizar los prototipos para de alguna forma despreocuparse en dónde van a hacer la implementación. ¿De acuerdo? En el próximo video yo les voy a mostrar un poquito cómo optimizar otras cosas, qué otras cosas podemos mejorar a nivel del código.